Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Bueno, buenos días, estamos acá con el doctor Adrián Gadano. Adrián es el jefe actual del Departamento de Investigación del Hospital Italiano y fue por miles de años, dijimos, Adrián. Décadas. Sí, el jefe de la sección de patología del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano. Y estamos también con Nicolás Cherne, que es el instructor actual de residentes de la residencia de Clínica Médica del Hospital. Y lo convocamos a Adrián porque queríamos tocar el tema del manejo de los pacientes con cirrosis. Así que vamos a presentar un caso primero, Nico, y a partir de ahí vamos a hacer algunas preguntas. Bien, bueno, gracias por venir, Adrián. Así que arrancamos. Vamos a arrancar esta oportunidad con una paciente de 65 años de edad, diabética tipo 2, 20 años de evolución de su diabetes, obesa, hipertensa, que su médico de cabecera en el ambulatorio, por una tricitopenia en el laboratorio y una pequeña alteración en el hepatograma, le solicita una ecografía donde se ve un hígado disminuido de tamaño, algo de esplenomegalia, y preocupado la manda a tu consultorio, Adrián. ¿Qué primeras consideraciones haces de este panorama con el que llega la paciente? Ok, bueno, gracias por la invitación. Mirá, es un caso así de simple como lo planteás, es extremadamente útil e ilustrativo, porque es la mayoría de los pacientes que más nos preocupan en consultorio y los pacientes que más se están incrementando en consultorio. Yo creo que esta paciente de 65 años, con historia de sobrepeso y diabetes, y las características que vos decís, tricitopenia, sobre todo plaquetopenia, digamos, y unas características ecográficas de esa manera, lo más probable es que tenga una cirrosis, lo más probable. Y lo más probable es que la causa de esa cirrosis sea esteatohepatitis o NASH, o lo que ahora se llama Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Te digo esto porque lo van a empezar a leer como MAFLD, que es la nueva definición y pone a la hepatopatía en un contexto claramente metabólico. Y estamos viendo cada vez más de estos pacientes que pasan años sin tener un diagnóstico, tienen sobrepeso, manejan su diabetes, van al diabetólogo, el diabetólogo no percibe otra cosa, digamos, y pueden presentarse directamente ya en una fase cirrótica. A veces entran por hematología, incluso por la plaquetopenia, y después se descubre la cirrosis, pero bueno, no tienen síntomas de nada, digamos, en relación al hígado, y nosotros los recibimos con una cirrosis ya compensada, como es el caso, seguramente, pero ya instalada. Entonces, creo que, o sea, en otra, digamos, sesión, me parece muy importante hablar de esta enfermedad, que es una enfermedad actual, de Occidente, que antes era mucho menos prevalente, hoy es mucho más frecuente, de hecho es la principal causa de trasplante hoy, superior al alcohol, superior a la hepatitis C, etc. Y es una enfermedad para que trabajar mucho junto con clínicos para poder detectarla antes. O sea, tiene 20 años antes donde no estaba cirrótica y uno pudo haber detectado con algunos factores de riesgo. Pero eso me parece que es para otra sesión. Sí. Esa paciente, en mi opinión, tiene una cirrosis compensada secundaria a esteatosis o esteatopatitis. Cuando uno dice cirrosis, Adrián, uno habla de fibrosis hepática, ¿no? Y disfunción vascular, hipertensión portal y demás. Uno con esta imagen, digamos, con un hígado lopulado, disminuido de tamaño, con esplenomegalia, ¿uno puede decir que el paciente está cirrótico o hay que hacer algo más para poder poner este título? Es una buena pregunta. Mira, si vos tenés una paciente, el tema es así, la paciente va haciendo grasa, inflamación, cicatriz, grasa, inflamación, cicatriz, grasa, inflamación, cicatriz, y va haciendo cada vez más fibrosis. Hay una clasificación de F0, que es un hígado normal, a F4, que es un grado de fibrosis de una cirrosis, define la cirrosis. Sí, hay que hacer algún estudio complementario adicional en esta paciente.
El diagnóstico de cirrosis, nosotros antes hacíamos biopsia mucho tiempo atrás. Ahora ya es, salvo que uno piense en coexistencia de otras cosas, etc., no es necesario hacer una biopsia. Vos empezás a pedir estudios complementarios que hacen a la función hepática, probablemente si está compensado la función te va a dar normal, pero la plaquetopenia ya, si es por debajo de 150.000, nosotros hacemos un FibroScan también si está accesible, y el FibroScan en general te va a dar un valor arriba de 12 o arriba de 14, y eso te marca un valor de dureza hepática que ya te define que esa paciente tiene una cirrosis. Si la paciente tiene un FibroScan alto, realmente más de 20, eso está definido en la última reunión de Babeno, más de 20 de FibroScan, y tiene menos de 150.000 plaquetas, tenés que hacerle una endoscopía para ver si tiene varices esofágicas. Si no tiene, digamos, un FibroScan tan alto y no tiene plaquetas bajas, podrías evitar la endoscopía y decir, esta paciente con 170.000 plaquetas y con hígado irregular, pero que tiene un FibroScan de 15 o 16, sí, tiene una cirrosis o lo que llamamos a veces precirrosis, pero no tiene varices. Bien. Y evitas hacer una endoscopía para detectar varices. Si no, tenés que hacer la endoscopía. ¿La obesidad y el FibroScan es su problema, Adrián? Digamos, el panículo y la prueba. Sí, lo era. Había estudios que no podían determinar, pero ahora con las sondas nuevas que hay para obesidad, ¿verdad? Por el panículo, digamos, que hay entre la piel y el hígado, Claro. Con las sondas XL se puede determinar en la enorme mayoría de los casos con exactitud el valor en kilopascales. Para la gente el FibroScan es como, digamos, que uno le estuviese dando un golpe al hígado, ¿no? Y uno capta cómo esa onda se transmite a través del parénquima. Exactamente, es un estudio muy sencillo, 15 minutos. El tema es que esté accesible, porque no está accesible en todos los lugares. Pero es un estudio que, sí, es una onda de choque. Entonces entra y sale esa onda, el paciente siente una vibración. Para el paciente es como una ecografía en realidad. Y la velocidad de esa onda en ir y volver al hígado, cuanto más fibrosis, más velocidad en ir y volver y más, un valor más alto en kilopascales. Un FibroScan normal es hasta 4 y de ahí hasta 2 si es una fibrosis progresiva, arriba de 2 o 14, depende un poco de la etiología, pero vamos, arriba de 14 el paciente tiene una cirrosis. Con esta paciente que arrancamos que era diabética, obesa, hipertensa, muchos años, uno todo el tiempo piensa, ¿no es cierto?, en esteatopatitis no alcohólica. Pero vos harías algún panel para descartar otra causa de esta enfermedad hepática o te quedarías con esto? Sí. Siempre que uno detecta una hepatopatía, por una causa hay que descartar las otras causas, por lo menos frecuentes. O sea, yo no le pediría a la paciente para ver si tiene un déficit de alfa-1 antitripsina, Claro. salvo que me muestre un proteinograma. Pero sí hay que pedir las hepatopatías más frecuentes. Serología para A. Sí. ¿Por qué? Porque si es negativa hay que vacunarla, porque si tiene una hepatitis A sobre una cirrosis no está vacunada, puede tener un problema importante. Serologías para B, por lo mismo de vacuna y porque si tiene una B hay que tratarla, puede tener perfectamente una cirrosis por esteatohepatitis y una hepatitis B. Serología para C, por el mismo tema. Ver si hay alcohol en el medio también, interrogar muy bien al paciente y sus familiares. Y después, sí, pedimos autoinmunidad. Digamos, en una mujer de 60 años pediríamos autoinmunidad una vez en la vida, sabiendo que incluso FAN y asma en la esteatopatitis pueden dar valores bajos y no estamos frente a una hepatitis autoinmune, es parte de la misma entidad. Lo mismo que la ferritina. La ferritina elevada en la esteatopatitis no te marca una enfermedad por metabolismo de hierro, sino que está asociada a la esteatopatitis. Pero hasta ahí llegamos en el screening de otras enfermedades. Esto es importante, ¿no? Hace poco tenemos un paciente que ha venido con un diagnóstico de hemocromatosis por una ferritina elevada, pero en realidad era, digamos, una esteatopatitis de larga evolución con depósitos de hierro aumentados. Sí. Y había cierta confusión. Sí, ¿no? lo vemos todo el tiempo. Eso es importante que ustedes tengan claro que la ferritina aumenta en la mayoría de los casos. No es sinónimo de hemocromatosis. Para nada. Digamos, hay una retención de hierro, hay un poco de reacción por la inflamación, etc. No es sinónimo, si uno hace saturación de transferrina va a dar menos de 50%, muchos llegan con el gen, muchos llegan con resonancia midiendo el hierro intrahepático, no pasa nada. Mejora la esteatopatitis y baja la ferritina.
Esta misma paciente, Adrián, unos meses luego llega a la guardia encefalopática con aumento del perímetro abdominal. Se hace una ecografía en guardia donde se ve líquido libre en el abdomen. ¿Cómo encararías a esta paciente y qué pruebas te parece que son, digamos, mandatorias en guardia para evaluar una cirrosis que ahora parece estar descompensada? Ok, perfecto. Te paso una cosa más de la anterior que no me quiero olvidar porque es muy importante. La ecografía que le hicieron a la paciente era una ecografía, si era una ecografía común, que en general uno hace una ecografía normal y uno ya hace un diagnóstico de cirrosis compensada, hay que pedir una ecografía Doppler. Bien. Y ese paciente con cirrosis entra en un screening, aunque esté totalmente compensado, cada 6 meses con ecografía Doppler. ¿Por qué motivo? Porque ese paciente tiene 3-4% de chances anuales de hacer un nódulo de hepatocarcinoma, que es el tumor primario hepático asociado a la cirrosis, y es muy importante detectarlo precozmente porque de esa manera uno lo puede tratar y puede curar un cáncer, digamos, ¿no? Pero si no le hace la ecografía, y tiene que ser Doppler porque es un tumor muy de características de vascularización muy particulares y muy específicas, que uno las ve con Doppler y no las ve con ecografía común. Bien. Entonces, si la ecografía, tenés diagnóstico de cirrosis, partís con el screening y haces un Doppler y después cada 6 meses. Y te digo otra cosa, la alfa-fetoproteína deja de ser un buen marcador para screening de hepatocarcinoma. Una vez que tenés hepatocarcinoma, después hay algunos usos del alfa-feto que son importantes en el contexto de trasplante, etc. Pero no es un buen marcador de screening, es un mal marcador. O sea, el screening debe ser imagenológico. Imagenológico con un buen ecodoppler, el mejor que vos puedas tener. Bien. Y es bastante operador dependiente. Tal vez para cerrar esta primera parte que vos decías, Adrián, remarcar un poco cómo sería el seguimiento de un paciente con una cirrosis no descompensada, ¿no? Claro. El rastreo del hepatocarcinoma es algo importante. Sí. Y esta paciente en realidad no tenía ningún otro gesto preventivo, también no tenía varices, hasta este momento no tenía citis. Claro. Posiblemente entonces no era pasible de ninguna medicación preventiva. Exactamente. Probablemente control de factores de riesgo y en realidad no mucho más, digamos. No mucho más. No mucho más. ¿Cada cuánto la seguís? Bueno, las recomendaciones, hay algunas recomendaciones que las haces de riesgo, digamos, si se hinchan los tobillos o si se distiende el abdomen, como ahora vamos a ver la evolución que tuvo. El tema de la materia fecal, de si llega a tener sangre, aunque esta paciente no tiene varices. El tema de la alimentación también. Hay muchos pacientes con cirrosis compensada que o médicos o los propios pacientes perciben que tienen que cambiar su alimentación y comer nada. Digamos, hipoproteica. Claro, muy hipoproteica y nos interesa mucho, nos interesa mucho que un paciente cirrótico se mantenga con una buena nutrición. Eso es algo que siempre insistimos y muchas veces cambiamos en la cabeza o en la indicación previa del paciente. El paciente tiene que comer sano, pero comer bien, una dieta completa, proteínas, porque si no, digamos, en la evolución va a perder masa muscular, va a perder proteínas, va a entrar en sarcopenia, etc. Y eso va a favorecer todo lo que después pueda venir. ¿Okay? O lo va a encontrar en una situación más frágil, de mayor fragilidad. Y una perla más respecto del Doppler, Adrián, digamos que el paciente tenga flujo, por ejemplo, que no sea hepatópeto, que sea hepatófugo y demás, ¿eso te asuma algo para poner el rótulo de hipertensión portal? ¿O el Doppler? Sí. Si un paciente tiene flujo muy lento, o flujo detenido, o flujo hepatófugo, evidentemente el grado de congestión, fibrosis del hígado es pétreo, digamos, no tolera, digamos, el pasaje de flujo portal a través del hígado, seguramente va a tener más circulación colateral, va a tener más tendencia a hacer una trombosis sin que haya nódulo y va a tener más tendencia a tener varices esofágicas también, digamos, tiene mayor hipertensión portal. Pero eso es muy raro ver una cirrosis incipiente que tenga un flujo detenido o hepatófugo. En general lo ve en instancias más tardías. Perfecto. Volviendo entonces ahora a la situación de descompensación en guardia con ascitis y encefalopatía, ¿qué pruebas diagnósticas crees que merecen la pena hacerlas? Primero, esta paciente se transformó
de una paciente en otra paciente completamente distinta. De momento en que la paciente hace una descompensación de su cirrosis, es que hay un equilibrio que se rompió. Uno verá por qué, digamos, no vamos a entrar en mucha disquisición fisiopatológica, pero en general la paciente empieza a tener un estado de vasodilatación esplácnica, sistémica, empieza a tener traslocación a nivel intestinal, bacteriana, de gérmenes, lipopolisacáridos, productos de degradación de bacterias, citoquinas, dilatación, y eso es el inicio de un cuadro primero inflamatorio leve que genera retención de sodio, retención de agua, que después va a ser, digamos, la base de otras descompensaciones también. Entonces la paciente rompió un equilibrio y es otra paciente. Mario Cámara llamaba, digamos, yo veía algunos pacientes con él y llamaba, digamos, estos pacientes hiperdinámicos, los comparaba con una crisis hipertiroidea, ¿no? Están realmente hiperdinámicos, hiperkinéticos, vasodilatados. Y ese paciente, hipotensos, ese es otro paciente mucho más frágil y que hay que empezar a cuidar mucho más de cerca. Esa paciente hizo ascitis, si el tubo de distensión tiene una ascitis por lo menos moderada, que en la ecografía seguramente se va a ver líquido libre. En general, si va a un consultorio hay que mandarla a una guardia, y si tiene además evidencias de encefalopatía, a veces muy sutiles, bradipsiquia, a veces signos claros de encefalopatía grado 2, etc., tiene que estar evaluada en guardia y es candidata, si tiene ascitis sola no, a lo mejor no, pero si no es candidata a internarse. Y ahí hay que ver si la paciente tiene alguna descompensación que le haya llevado a eso, o es la evolución de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Progresó, descompensó su cirrosis, rompió el equilibrio sin ningún gatillo, o si hay algún gatillo que generó esto. Y el gatillo más frecuente para esto son procesos infecciosos. A veces incluso hay bacteriemias espontáneas. Ahí nosotros hicimos un trabajo de pacientes que se descompensan, cultivos negativos inicialmente, pero hallazgos de marcadores inflamatorios que te hablan de que esto que hablamos antes ocurrió en algún momento. El paciente trasloca, retiene líquido, hace encefalopatía, a veces tiene otras complicaciones más avanzadas que después podemos hablar. Bien. Pero ya es una paciente mucho más frágil, que ha cambiado su pronóstico claramente. Bien. Después se hace que evaluarla, se pone una lista de espera para trasplante o no, etc. Esta oportunidad que concurre la guardia, tenemos una nueva analítica donde vemos la tricitopenia que ya traía la paciente, algo de falla renal, la duplicación en la creatinina, pero la paciente se encuentra orinando, digamos, no en un estado de emergencia respecto de lo nefrológico. Y se realiza una punción del líquido ascítico donde se observan 500 neutrófilos en el recuento. Perfecto, perfecto. Importantísimo, a la paciente la saludás con una punción de líquido ascítico. Ni bien ingresa... No se te ocurre no punzar a una paciente. No se te ocurre no punzarla de entrada, no se te ocurre esperar una cama para punzarla. No. Detectás ascitis y ahí mismo, porque cuanto más tiempo ganes en esta paciente, por ejemplo, que realmente tenía una infección del líquido ascítico, muy importante. Entonces, punción de líquido ascítico, obviamente urocultivo, porque tienen más chances también, tenés que generar, digamos, a ver si algo la descompensó, placa de tórax, hemocultivos, y ahí en esta paciente detectaste 500 neutrófilos, no había ningún germen, eso no tiene importancia, digamos, si tiene germen inicial o no, si tiene más de 250 polimorfonucleares en el líquido ascítico, desde hace 25 años y hoy también, definen una infección del líquido ascítico, neutrasitis, o una de las formas de peritonitis bacteriana espontánea. Bien. Un detalle importante ahí que tal vez es bueno señalar es cómo tomás la muestra una vez que la punzaste y tenés el líquido ascítico, cómo tomás una muestra para cultivo, ¿no? Sí. Es tratar de cultivarla siempre adentro de un frasco de hemocultivo. Sí. No pensar que uno puede llevar al laboratorio la muestra, dejarla ahí arriba, llevarla en un frasquito de urocultivo, porque eso disminuye mucho el rédito diagnóstico de la bacteria. Sí, exactamente. Lo ideal es tener, por eso, lo ideal es que en la guardia hay siempre, digamos, frascos de hemo, y cultivarla allí, no porque te va a cambiar los neutrófilos, en este caso tuviste neutrófilos, pero sí
te va a cambiar la posibilidad de rescate bacteriológico, que es muy importante. ¿Cuál sería el antibiótico de elección, Adrián, en este caso, esta paciente con neutroasitis y encefalopatía descompensada? Mira, esta paciente es muy importante que vos veas para atrás si tuvo un contacto nosocomial previo, aunque sea un contacto con una guardia, un par de horas, o no tuvo ningún contacto nosocomial en los últimos 30 días. Si la paciente no tuvo un contacto nosocomial, el antibiótico sigue siendo una cefalosporina de tercera generación. La paciente antes usábamos cefotaxime, ahora usamos ceftriaxona, que es muy eficaz. Afortunadamente sigue funcionando en la mayoría de los pacientes, incluso en aquellos que vengan con una profilaxis antibiótica, digamos, después podemos hablar de eso. Si la paciente no tocó otro centro, le das ceftriaxona como primera indicación. Después vemos si hay que acompañarla con alguna otra cosa o no. En algunos pacientes muy compensados, pero muy compensados, que solo tienen ascitis y tienen una función normal, renal, hepática, etcétera, etcétera, hay un par de estudios que permiten dar quinolonas por vía oral. Un estudio de Navasa y otro nuestro acá, Rubén Terk también, con quinolonas. Pero esta paciente no, esta paciente tiene encefalopatía, como dijiste recién, muy importante, tiene un aumento de la creatinina que, aunque sea sutil, es muy importante para tener el ojo ahí en la función renal, porque estos pacientes hacen lo que se llama AKI inicialmente, Acute Kidney Injury, simplemente subiendo 0.3 miligramos por decilitro en relación a la creatinina que tenía en la última determinación. Y eso ya te marca que en esa paciente descompensada el riñón recibió, digamos, un impacto, ¿sí? En esta misma paciente, Adrián, pero sin neutroasitis, pero descompensada, con encefalopatía, con ascitis, pero digamos con un líquido en que no tengas más de 250 neutrófilos, ¿usarías antibióticos igual si no tenés un causal de descompensación claro hasta tener los cultivos y demás iniciales? Mira, en una paciente que está, depende un poquito de cómo esté la paciente de gravedad. Una paciente Child C a veces, seguimos haciendo el Child en los pacientes, o sea que tiene una función hepática degradada o bilirrubina alta, además tiene encefalopatía, además tiene cierto grado de disfunción renal y no tenemos ninguna causa, empíricamente le damos hasta tener los cultivos, la tratamos. La albúmina, ¿tiene algún papel en esta paciente que se interna por una peritonitis bacteriana espontánea y que tiene algo de falla renal asociada? Sí, por supuesto que sí. La albúmina desde hace ya como... pasó tanto tiempo. Tanto tiempo. Navasa también, que pasó, sí, en el grupo de Navasa, en el New England, el primer autor era Sort. La albúmina demostró disminuir la incidencia de falla renal, concretamente de síndrome hepatorrenal, y disminuir claramente la mortalidad asociándose a antibióticos, y hay que darla desde el momento cero. Desde el momento que vos empezás con antibióticos, das una carga en los 2 primeros días de albúmina, después bajás la dosis en esos pacientes. Podrías prescindir de ella en un paciente muy compensado. También es un estudio nuestro con Rubén, con el Guaondo, y hubo otros que también demostraron lo mismo, pero en esta paciente hay que dar albúmina, porque tiene encefalopatía, disfunción renal, etcétera, junto con los antibióticos. Bueno, esta misma paciente, luego de 5 días de tratamiento antibiótico con ceftriaxona, tiene una buena evolución, mejoría, digamos, de la encefalopatía, y uno piensa ahora en el egreso hospitalario y los cuidados de vuelta de la paciente en su hogar. Hablando un poco de esto, ¿cómo manejarías la encefalopatía en el ambulatorio, Adrián? Buenísimo. Esta paciente, en la cual a las 48 horas le hicimos una punción para ver que estaba respondiendo. ¿Cuál es el parámetro? Ya que dijiste eso, ¿cuánto esperas de respuesta de descenso? El parámetro depende un poco de dónde partas en cantidad de neutrófilos. No es que a las 48 horas, porque a veces partís de 3.000 neutrófilos, o 5.000, tengas que tener menos de 250. Aunque bajen menos del 50% por debajo, estás bien, digamos. Esta paciente debiera bajar por debajo de, tenía 500, por debajo de 250. Una refunción, entonces es una regla, Adrián. Sí. Hoy también más que antes, porque tenemos mayor cantidad de infecciones, incluso en pacientes por gérmenes resistentes o multiresistentes o panresistentes.
Entonces necesitamos saber que la paciente está respondiendo al tratamiento. Bien, ya que tocaste ese tema, te hago una pregunta. Y es la siguiente. Si esta paciente hubiese sido una paciente con una peritonitis bacteriana espontánea relacionada al sistema de salud, le hubieses puesto otro antibiótico, Sí. ¿verdad? Sí. Por ejemplo, piperacillin tazobactam. Hipertazo, sí, por ejemplo. Bien. Y a las 48 horas la punzás y mejora menos, o digamos, no, perdón, tenés un cultivo que es un cultivo sensible a un antibiótico de menor espectro, como puede ser la ceftriaxona, y tenés buena respuesta de neutrófilos. Desescalás. Desescalás. Sí. Si vos tenés el germen sensible, digamos, y la respuesta clínica es favorable, muy importante desescalar para no generar resistencia a, digamos, lo menos posible los antibióticos que hoy son de mayor eficacia. O sea, que cuando uno sube mucho el esquema porque la paciente tiene una infección asociada al sistema de salud, es bueno siempre plantearse eso es clave. Que tiene que bajar en caso que sea posible. Clave, porque si no nos vamos a quedar sin antibióticos. Y eso no se hace mucho. Uno está tranquilo y los deja 7 días piloto automático, y es muy importante poder mantener, digamos, el paciente con el antibiótico que realmente le sea eficaz y no quemar los antibióticos que vamos a necesitar. Bien. Seguimos un poco entonces con el manejo de la encefalopatía en el ambulatorio, Adrián. ¿Qué enfoque tendrías? La encefalopatía en esta paciente muy probablemente vuelva a nivel 0 cuando responde al tratamiento. O sea, por ahí la encefalopatía fue una circunstancia de la descompensación y después, bueno, vas a tratar la ascitis, pero es posible que la encefalopatía ya antes o cuando se está yendo de alta haya desaparecido. Entonces tampoco, si vos le pusiste tratamiento para la encefalopatía en la internación, es muy probable que pongas lactulón y que es muy probable que pongas incluso rifaximina, que no quede permanentemente con lactulón y rifaximina. Tuvo una causa que determinó esa descompensación, es muy costosa la rifaximina, sí. No le va a hacer daño, pero es muy costosa. Entonces, realmente que suspendésela. La ascitis igual, la tratás, por ahí se tiene que ir con un diurético a la casa, pero si vos en el control que tenés a los 30 días la paciente no tiene ascitis, y bueno, también empezás a bajar los diuréticos y a lo mejor no los necesita sin una causa desencadenante. Hay una regla, Adrián, por ejemplo, de decir que todo paciente cirrótico tiene que tener 3 deposiciones diarias, buscar eso sí o sí, o eso... Tiene que tener, no, al menos una seguro. Bien. 2 pero es una regla que no está... Sí. La evidencia que tiene es menos 100. Una seguro, 2 a 3 ideal, más de 3 no, porque se puede deshidratar, pero no te puedo decir quién definió eso, no se sabe. ¿La encefalopatía se vincula con los niveles de amonio, Adrián, o hay otras sustancias no medibles que juegan ser importantes? El tema del amonio históricamente se usó hace muchos años. El amonio se descubrió y era un marcador, hoy digamos, era el marcador en la patología. Después se dejó de usar. Era un patadón como hoy a la alfa-fetoproteína, digamos, no sirve, inespecífico, ¿no? Poco sensible, etc. Y hoy se vuelve a usar, vuelve a tomar relevancia como un marcador, sobre todo en pacientes que tienen encefalopatía crónica subintrante, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que cuando aumenta el amonio, el paciente está más inflamado, de alguna manera tiene una relación con el grado de inflamación y va a ser encefalopatía, y eso nos permite adecuar un poco o ajustar el tratamiento, ajustar el tratamiento, la dieta, etc. Pero no monitorizás amonio de acuerdo a, por ejemplo, niveles y uso de rifaximina o niveles y uso de catárticos. No es un marcador, un surrogante que te permite... Lo haces en base a parámetros clínicos. Sí. La internación en papel que le damos al amonio en general es cuando tenemos una encefalopatía de causa desconocida, que quizás un dosaje de amonio nos orienta a que la causa es hepática. El hígado por lo menos tiene un papel importante. Exacto. En el escenario que esta paciente en el ambulatorio evolucione con síndrome ascítico dematoso, pero no de una manera, digamos, que la traiga a la guardia, sino con edemas, con algo de ascitis, pero que pueda continuar con su vida sin concurrir a la emergencia, digamos. ¿Qué medicación instaurarías en el ambulatorio para poder manejar el síndrome ascítico dematoso? Bueno, la tenés con un diurético, la dosis de diurético que mejor te permita
estar sin asitis o cerca de tener la sin asitis. Vos sabés que acá inicialmente se usa espironolactona, se empieza con 100 miligramos, pero vos a veces podés mantenerla después con 50 miligramos, incluso con 25. A veces hay que asociar furosemida, sobre todo cuando hay edemas o cuando no responde a espiro, y eso vas manejando uno y otro de acuerdo a la respuesta, al ionograma, si tienen hiper o hipercalemia, a la hipotensión, ahí vas manejando tus diuréticos, tratando de tenerla con la menos cantidad de asitis o sin asitis. Manejás la dieta, muy importante también, otra vez, no le quites toda la sal, porque la paciente o el paciente se va a desnutrir, va a dejar de comer y ahora tiene asitis, es un paciente más frágil y va a tener más tendencia a, si tiene una complicación, a tener una complicación y si tiene una complicación que tenga peor pronóstico. Entonces, dale 3 gramos de sal por día, ¿sí? 3 a 5, pero 3 gramos de sal, un mínimo de 3 gramos de sal. Explica bien, digamos, cómo es eso, cuánto que hace la comida, bueno, sin sal y después puede usar, y que el paciente coma bien. Lo mismo con la encefalopatía, no le quites las proteínas, dale proteínas, y si no tiene encefalopatía, digamos, la verdad que no tiene, digamos, mucho sentido tener una restricción proteica. Lo seguís, lo controlás. Ese paciente que hizo asitis tiene que tener un control cada 3 meses, cada 6 seguís haciendo ecografía. Y ese paciente tiene una cirrosis con una descompensación estable, así se llama ahora. La cirrosis descompensada tiene 3 subcategorías: descompensación estable, descompensación inestable o pre-ACLF, o sea, pre-acute on chronic liver failure o falla hepática aguda sobrecrónica, que es ese paciente, es una nueva definición, la falla hepática aguda sobrecrónica, que es un paciente que está más inflamado. No es el caso de este paciente, pero es un paciente que está más inflamado y que seguramente va a ser una descompensación en el corto plazo y muy probablemente haga este síndrome nuevo que se llama falla hepática aguda sobrecrónica, que en esa descompensación afecta por lo menos 2 o más órganos, entre 6 órganos, que son el hígado, la encefalopatía, el riñón, la hemodinamia. Nunca hay que decir la cantidad porque después no llega. Eso nos pasa a todos. La hemodinamia, el no los quiero pulmón, nombrar todos para no olvidarme de ninguno. el pulmón y la coagulación. Mirá. Cuando tiene 2 o más de esos órganos, entra adentro y eso es un paciente con muy mal pronóstico. De hecho, ahora se está viendo si esos pacientes tienen mayor puntaje para trasplantarse a corto plazo. Te pregunto, ¿con qué paciente te pondrías estricto con el sodio? Porque ahí te escuché decir, dale de comer con sal, y es algo que nosotros tenemos en la cabeza siempre al paciente con insuficiencia cardíaca y cirrosis con SAE. Son los 2 pacientes que quizás merecen tener una dieta hiposódica estricta. Y bueno, mirá, de 10 pacientes que vos tengas como con diuréticos, 9 van a responder y 1 no va a responder. O sea, 10% de los pacientes van a venir y vos vas a escalar en los diuréticos, le vas a dar más dosis, etc. Y el paciente viene con igual o más asitis de lo que tenía. Puede ser 2 cosas, o que el paciente tenga una asitis refractaria, o que el paciente esté comiendo con sodio, digamos, con más sodio de lo que vos le recomendás. Ahí tiene valor medir sodio urinario, a ver cuánto está excretando de sodio. Si el paciente tiene más asitis y tiene un sodio urinario alto, está comiendo con sodio. Entonces tenés que insistir, digamos, en el sodio. Si el paciente tiene más asitis y tiene un sodio urinario bajo, el paciente entra dentro de la definición ahora de asitis refractaria, porque no está respondiendo. Vos le subiste los diuréticos y no responde, o hizo alguna complicación con los diuréticos, hizo, no sé, hipercalemia, hipocalemia, falla renal, encefalopatía, etc. Ese paciente tiene asitis refractaria y vos dividís en asitis refractaria porque hizo una complicación, resistente o refractaria, digamos, ¿no? Y ese paciente tiene un tratamiento específico, tenés que ir a otra forma de tratamiento. Y solo para recapitular, Adrián, primero uno le daría una dieta hiposódica al paciente y luego agregaría diuréticos, o vos a algunos pacientes, por esto que decís de no quitarle toda la sal, le das a veces una dosis más elevada de diuréticos como para que puedan seguir comiendo con algo de sal y tengan una vida más... No. Solo asitis leve, sí. Empezás con una dieta un poco hiposódica con este sodio basal respetándolo. Bien. Una asitis moderada, diuréticos. Bien. Asitis severa, paracentesis y diuréticos. Bien. Y ahí ya una dieta hiposódica muy estricta, digamos. Sí, pero siempre asegurando un piso de sodio. Sí,
estricta, tenés que asegurar una dieta estricta, pero no quitarle toda la sal, que el paciente no se transforme en un paciente sarcopénico frágil. Bien. Esta misma paciente ha presentado una peritonitis bacteriana espontánea, por lo cual estuvo internada, ¿no? ¿Vos harías ahora profilaxis secundaria con algo? ¿Le darías un antibiótico a diario para que esto no vuelva a suceder? ¿O? Por supuesto que sí. El antibiótico que hay que darle es un antibiótico por vía oral y desde hace también muchos años sigue siendo una quinolona. Entonces se le da norfloxacina, se puede dar cipro también. En algunos lugares, dependiendo un poco de la bacteriología del lugar, se opta por algún otro antibiótico, pero por ahora, digamos, en la enorme mayoría de los centros, la recomendación es esa. Bien. También a veces uno viendo a algunos pacientes con proteínas muy bajas en el líquido que nunca han tenido una PBE Sí. y que usan quinolonas, ¿eso es correcto? Sí, ascitis con proteínas muy bajas y Child C, usar quinolonas. O B alto, digamos, Como profilaxis bilirrubina primaria. más de 3, Profilaxis primaria. albúmina baja, usar quinolonas también. Bien. En esos pacientes. Y para ir terminando, Adrián, sabemos que el sangrado variciano es una de las complicaciones más graves. ¿De qué dirías vos que se muere un cirrótico, Adrián? Como para hablar también de esto, ¿cuáles son las causas, las principales causas de muerte? Hoy la principal causa de muerte de un cirrótico es este síndrome ACLF, Acute on Chronic Liver Failure, y el principal gatillante de este síndrome es la infección. La infección manifiesta o no, porque a veces es bacteriemia y un hemocultivos positivos, o a veces es una PBE como tenía esta mujer, o a veces es una neumonía, etc. Por un paciente con encefalopatía y un poquito de aspiración o no. Es lo que genera en estos pacientes falla renal, respiratoria, hemodinámica. Pero la falla renal no es inicial. Es muy raro que una paciente sin inflamación, infección, haga una falla renal. Entonces, la infección es la causa más frecuente. Por supuesto que te puede pasar que un paciente con varices grandes revienta sus varices, llega a una guardia, tiene una hemorragia cataclísmica y bueno, se muere. No llegas a tratarla o colocas un TIPS cuando la paciente está ya en falla multiorgánica y se muere. Claro. Pero lo más frecuente hoy es la inflamación y la infección. Por eso esa clasificación que hicieron ahora, eso es muy reciente, hace menos de un año atrás, de los 3 tipos de cirrosis descompensada, como para mirarlos a cada uno de ellos de forma diferente. Uno tenés que mirarlo de manera más cercana, porque si no se te va a escapar y su pronóstico es mucho peor que el otro paciente. Recuerdo, ascitis, descompensación estable, descompensación inestable y pre-ACLF o Acute on Chronic Liver Failure. Como tercer causa podríamos poner el hepatocarcinoma, Adrián. O sea, sí, claro, sí. Es una causa hoy bastante frecuente, asociada a cualquier cirrosis, de cualquier etiología. El hepatocarcinoma sigue siendo una causa, sí, como yo lo pondría, no sé si tercera o cuarta, pero es una causa frecuente de muerte, por eso es muy, muy importante el diagnóstico precoz. Nunca olvidar en los pacientes la ecografía Doppler cada 6 meses. dijimos que para el hepatocarcinoma hacemos ecografía cada 6 meses. Para el sangrado varicial, ¿qué estrategias podemos tomar para prevenirlo? Mira, el sangrado varicial, la endoscopía, esta paciente, por ejemplo, que no tenía, una asumía que no tenía varices, si la paciente, bueno, bajaron las plaquetas o subió el fibroscan, cualquiera de las dos cosas, hay una endoscopía. Le detectás varices. Si tiene varices grandes, tenés que empezar profilaxis primaria, con beta bloqueantes, propranolol o carvedilol, empezás la profilaxis. Si tiene varices pequeñas, ¿cada cuánto haces la endoscopía? Y más o menos cada 1 a 3 años está recomendado. Repetir la endoscopía a ver si eso escaló a varices grandes. Si tiene varices grandes, la verdad es que no repetís la endoscopía porque tenés que tener claro que esa paciente tiene chances de sangrar. Si la paciente está cerca del hospital, seguís con profilaxis farmacológica. Si la paciente tiene riesgo de sangrado y no tiene un centro de alta complejidad cerca, tenés que hacer profilaxis primaria con ligadura de las varices. Haces banding porque no puedes tener el riesgo de que esta paciente sangre. En nuestro país conocemos áreas muy alejadas, digamos, de centros de alta complejidad. Si tiene una hemorragia, una paciente Child B con varices grandes, es muy probable que
o no llegue a un centro de alta complejidad o llegue ya en forma de falla orgánica y perdés a la paciente. Entonces tenés que tener en ese paciente profilaxis primaria, algo que se discutió mucho entre nosotros hepatólogos y los endoscopistas, y hoy estamos todos de acuerdo. Y por último, Adrián, los beta bloqueantes, ¿son buenos o son malos en la película? Porque esto cambia todo el tiempo a veces. No, son buenos. Son buenos. Yo me formé con Lebrecht, que fue quien descubrió, así que no, pero más allá de eso, siguen siendo buenos en esta película. Siguen siendo buenos incluso, no solamente en la prevención de sangrado, sino que hay un par de trabajos últimamente extremadamente interesantes que marcan también que reducen el primer episodio de ascitis, o sea, la primera descompensación del paciente. Así que ahora tienen un enfoque, digamos, más allá de la prevención de sangrado varicela. Y en este paciente a veces que ya está manejando cifras tensionales más bajas, que tiene un CR refractario y demás, ¿ahí lo seguirías utilizando? Ese es un muy buen punto. Atención a los pacientes hipotensos, atención a los pacientes que tienen ascitis atención o ascitis refractaria. En ascitis refractaria el beta bloqueante está contraindicado, porque te disminuye, en realidad el efecto de un beta bloqueante es disminuir el flujo sanguíneo esplácnico, ese es el mecanismo de acción, por eso baja la presión portal, y vos en esos pacientes no querés porque generás más ascitis, generás trombosis, hipotensión, y en general no se tolera. Así que ahí tenés que, si necesitas, tenés que cambiar a profilaxis con endoscopía. Bueno, terminando. Muy bien, bueno, Adrián, gracias. Creo que estuvo buenísimo. Son muchos temas. Sí, tocamos un montón de temas. Muy buenas preguntas. Sí. Bueno, nos vemos la próxima. Nosotros. Muchas gracias. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.